ese amor, Señor, que solamente tú nos das, Padre. Gracias, oh Dios, te damos en esta hora también, Señor, para poder llevar, Señor, lo que tú, Señor, nos provee, Señor, y poder dar, Señor, lo que nuestros corazones han previsto para ti, oh Dios, la obra tuya, Señor, que debe continuar, Señor. Gracias, Padre mío, te damos en esta hora por la bendición, Señor, de poder completar esta semana, Señor. Gracias, Padre mío, en esta hora, en el nombre poderoso de Gloria Jesucristo. Amén y amén. En esta hora vamos a invitar pues a que pasemos a ofrendar lo que Dios, lo que propone en nuestro corazón, ¿verdad? Porque el Señor, la obra de Él debe continuar. Gracias, oh Dios. Bendecido sea tu nombre, Jesús. Gracias, Dios. Y a todos nuestros hermanos que están en los medios, también les quiero recordar que también está la aplicación de Vemo para que puedan hacer sus donaciones y ofrendas para el Señor y su obra. Gracias, oh Dios, por tus bendiciones. Gracias, Señor, porque nos da las fuerzas para completar, Señor, Amén, gloria a Dios. todo lo que debemos hacer en nuestras familias y poder, Señor, así contribuir a adorarte y alabarte en cada momento, Señor, de nuestras vidas, porque tú eres vida, Padre mío. Gloria a Dios. Gracias al Señor. Te adoramos, oh Dios, y ahora con nosotros la palabra poderosa de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Dios, Padre eterno. Amén, gloria a Dios. Amén. Bendecimos el nombre del eterno Dios. ¿Cuántos pueden dar una adoración a Dios en esta preciosa mañana? Amén. Y yo creo que es una mañana de bendición, porque el hecho de nada más de podernos levantar en el día de hoy y poder respirar es una bendición para nuestras vidas. Amén. Ya que muchos quizás en este día no tuvieron este privilegio de poder, ¿verdad?, levantarse y contemplar, como decía el salmista, contemplar la hermosura de nuestro Señor. Amén. Gloria a Dios en lo creado, porque todos los días nosotros como creyentes contemplamos su hermosura en nuestro espíritu. Amén. Y cada día estamos viendo el poder de su transformación en nuestros corazones. Amén. Yo no sé usted, pero en mi vida personal, mi corazón cada día, en la medida que Cristo va creciendo, estoy siendo transformado más y más a su imagen. Y de esto se trata lo que hemos estado hablando en este tiempo, gloria al Señor, de poder morir aquellas cosas que nos previenen de poder tener toda la expresión de Cristo en nuestro ser. Amén. Y esta es la finalidad de Dios. Dios siempre ha querido tener hijos, una familia espiritual, hijos que se parezcan a su Hijo. Amén. Gloria a Dios. Y es por eso que cuando Él nos mira, cuando Él, gloria al Señor, todo el tiempo deposita sus ojos sobre nosotros, lo que Él está buscando es la expresión del Hijo en cada uno de nosotros. Amén. Así que en esta mañana damos gracias al Señor, bendecimos a Dios, saludamos a todos los hermanos en línea que puntualmente, verdad, día tras día, pues se suman a esta tarea de poder escuchar, de poder ser impartidos y de seguir creciendo en el conocimiento de Él. Porque en la medida que crecemos estamos siendo transformados y estamos siendo formados en Cristo. Amén. Así que en el día de hoy, para continuar la temática que hemos tenido a través de estos días y de poder aprovechar bien este tiempo que el Señor nos regala, ya que sabemos que el tiempo es algo preciado, es algo valioso para los hijos de Dios, porque el tiempo no está solamente relacionado a nuestra existencia aquí en la tierra. El tiempo de nuestro como creyentes, como los santos de Dios, está vinculado a su propósito. Así que para nosotros el tiempo es algo puntual y es algo responsable, porque entendemos que en la medida
cronológica que nos movemos en este tiempo es para que la expresión del Hijo se haga más y más evidente en nosotros, que somos la iglesia. Amén, iglesia. Amén, gloria al Señor. Y de eso se trata todo el propósito eterno. Amén. Todo el propósito eterno, como hablábamos el día viernes, tiene una sola finalidad, tiene una sola dirección, y es de reunir todas las cosas en Cristo. Amén. No es simplemente el hecho de bendecirnos, el hecho de nosotros poder tener cosas materiales. Todas esas cosas son bendiciones subsecuentes a las bendiciones que provienen de Él. Amén. Por eso es que nosotros no perseguimos las bendiciones terrenales. Las que estamos disfrutando son las eternas, y las eternas producen estas otras bendiciones en nosotros los hijos. Vamos a la epístola de Primera de Corintios, en el capítulo 2. La semana pasada estábamos mirando el capítulo 1. Y acuérdense que cuando estamos leyendo las cartas, estos escritos son una secuencia de pensamiento o de un tema que el autor ha ido trazando desde el comienzo, desde la salutación que él da a la congregación. Él está tratando una temática que va en desarrollo cronológico a través de la carta. Sabemos que en el tiempo, y ya esto lo hemos explicado anteriormente, usted sabe que la Biblia no fue escrita en capítulos, en versículos, en subtítulos. La Biblia, gloria al Señor, fue redactada en un mensaje, gloria a Dios. Y de esto se trata estas cartas. Una carta, cuando usted la lee, la tiene que leer de principio a fin para no perder el tema del autor. Amén. Y en el día de hoy pues seguimos elaborando y edificando en aquello que estábamos construyendo la semana pasada. Y vamos al capítulo 2, en el versículo 7 y 8, y la palabra, y vamos a leer el 9 también, y la palabra leamos del 7 al 10, amén. Y la palabra del Señor lee así, de la siguiente manera: mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de la gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu. Amén, gloria al Señor. Porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Y quiero que hagamos un énfasis en el versículo 8, que dice: la que ninguno de los príncipes de este mundo, de este siglo, conoció, porque si la hubieran conocido, nunca hubieran sacrificado al Señor de la gloria. Que el Señor añada bendición a su palabra. Se puede sentar en este día, pero pongamos suma atención a lo que Dios quiere hablarnos en este tiempecito que tenemos para traer esta disertación, porque sé que es algo que está siendo elaborado en nosotros y está estableciéndonos en el amado, en la medida que vamos comprendiendo lo que aquí el autor nos ha ido revelando a través de su escrito. La semana pasada hablábamos como la cruz de Cristo, la sabiduría, el poder y la sabiduría de Dios. Y en el día de hoy el tema que traemos es la cruz de Cristo, sabiduría oculta de Dios. La cruz de Cristo, sabiduría oculta de Dios. Es bueno, ¿verdad?, recalcar y seguir entendiendo, para hacer un pequeño sumario de lo que estuvimos hablando anteriormente en la semana pasada, ¿verdad? Pues quizás para aquellos que no han estado con nosotros consecuentemente en estas enseñanzas, nosotros más que predicar tratamos de enseñar, porque en la enseñanza hay un despertar, ¿verdad?, en nuestra conciencia, en nuestro corazón, de aquella que es la voluntad de Dios y que el escritor decía que es agradable,
y perfecta para nuestra vida. Entonces entender el propósito de Dios es agradable para nosotros, debe producir contentamiento, debe producir crecimiento espiritual y debe producir transformación en nuestros corazones. Y habíamos dicho que la muerte de cruz, perdone, para todos los santos, es la renuncia a la vida adámica, es la renuncia a aquella vieja creación, es renunciar a aquella antigua naturaleza, la cual antes se ceñía sobre nosotros. ¿Qué quiero decir con esto? Antes el hombre, por causa de un hombre que desobedece, todos nosotros habíamos sido constituidos en pecadores. Pero ahora, por la vida del justo, todos nosotros hemos recibido la justificación. Hemos sido declarados justos delante del Padre, aún a pesar de nuestros defectos. El error de la iglesia es siempre pensar que porque somos seres humanos y porque todavía cometemos errores, que Él no nos ha hecho aceptos delante del amado. Bueno, quiero darle una noticia. Como esto no se trata de usted y esto se trata de lo que Cristo hizo por nosotros, a pesar de nuestras imperfecciones, Él nos ha hecho aceptos delante de Dios. Porque lo que Dios, como decíamos al principio, lo que Dios está mirando en nosotros, buscando en nosotros, es que la vida de Cristo se esté haciendo evidente. Que Él quiere ver la obra consumada del Hijo en cada uno de nosotros. Y en la medida que vamos siendo iluminados en nuestros corazones, que los ojos del entendimiento se va abriendo a esta realidad espiritual, Cristo comienza a desarrollarse dentro de cada uno de nosotros. ¿Qué quiere decir esto? Que todos los días, en la medida que recibimos la palabra del Señor, en la medida que estamos prestando atención y mirándonos, como decía el apóstol Santiago, mirándonos atentamente al espejo, estamos, gloria al Señor, siendo transformados en su imagen. Estamos ahora abandonando más de lo que es humano para entonces ahora poder vivir en lo celestial. En nosotros se ha revelado el don celestial, el cual es Cristo. Y esa es la imagen que tú y yo ahora portamos en Dios. Amén. Entonces, yo puedo ser imperfecto en mi humanidad. Como ser terrenal puedo ser imperfecto, pero en el espíritu Él me ha hecho perfecto. En mi alma Él continúa trabajando y perfeccionando aquellas cosas que yo en lo humano, en lo carnal, no puedo hacer. Por eso es que la vida del creyente, si usted ve a través de toda la Escritura, trata sobre una total dependencia en Dios. Usted en sí mismo no puede producir su propia justicia. Los hombres se equivocan tratando de producir las obras de justicia que ellos creen que son pertinentes para poder vivir como debemos vivir en Dios. Y ese ha sido el error de la iglesia por mucho tiempo, que pensamos que nosotros podemos producir nuestra propia justicia. Pues quiero decirle que eso es una total equivocación. Usted puede tratar de portarse bien, usted puede tratar de dejar de hacer cosas malas, y eso simplemente lo que hace es que usted está teniendo mejores comportamientos. Aquel joven que se acercó a Jesús le dijo, maestro, bueno, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Y Jesús le dice, bueno, guarda mis mandamientos. Y él se alegró porque en la respuesta que él da podemos ver que él era un joven que escudriñaba y leía la Escritura, que tenía bien consciente aquello que estaba escrito en el Antiguo Testamento. Y él le dijo, bueno, esto he hecho desde mi juventud. Y se alegró. Entonces el desafío fue cuando el Señor le dijo, bueno, ahora vende todo lo que tiene y dáselo a los pobres. Y dice que se entristeció en su corazón porque mucha era quizás la riqueza que tenía y tener que compartirla con otro le causaba pesar. Parafraseando esto en esta parte. Amén. Entonces tenemos que mirar que esto no se trata de tú tener buenos comportamientos. Esto se trata de nosotros poder vivir la vida que Dios ha diseñado para cada uno de nosotros en Cristo Jesús. ¿Amén? Entonces tú puedes portarte bien, tú puedes dejar de hacer muchas cosas, pero si no has entrado por Jesucristo, eso de nada te vale. Entonces, para nosotros, la renuncia de esa vida adámica y esta muerte ahora
el morir en Cristo todos los días está produciendo en cada uno de nosotros una ganancia. El apóstol Pablo decía, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Amén. Entonces el resultado de esta muerte es ganar la herencia y la vida eterna que Cristo nos ha suministrado por el Espíritu a los que formamos parte de su cuerpo. Mire cómo lo dijo Jesús, porque todo aquel que quiere salvar su vida la perderá, y todo aquel que pierda su vida por causa de mí y del evangelio la salvará. Entonces, por causa de este morir que nosotros estamos efectuando todos los días, porque esto es un morir diario en la cruz de Cristo, estamos ahora participando de Cristo. Estamos participando del Cristo que se nos ha revelado como nuestro alimento y nuestro sustento. Morir en la cruz para nosotros lo que representa es comer a Cristo cada día. En la medida que yo muero, estoy comiendo más de Él. Usted no puede morir si usted no se alimenta de Él. Al recibir el alimento, la sustancia que proviene de Él, es que entonces podemos realizar en nuestros corazones, por el Espíritu, cuánto de nosotros tenemos que abandonar para que lo de Él se pueda revelar en cada uno de nuestros corazones. Y este morir, en la medida que comemos de Cristo cada día, esto nos ayuda a poder ahora disfrutar y estar en el estado de la resurrección. Porque ese estado de la resurrección es disfrutar de la abundante vida de Cristo que Él nos ha suministrado. Cuando nosotros resucitamos, y el resucitar para el creyente representa el nuevo nacimiento. Nacer de nuevo, ¿qué es? Mucha gente han tratado de definir esto de 20,000 y 50,000 formas. Pero nacer de nuevo es algo bien simple. Nacer de nuevo es haber sido impartido con la vida de Cristo y ahora vivir por medio de su vida. Yo no solamente vivo por mi vida natural, ahora mi vida es a través de la vida que Él mismo me ha dado. Entonces, al nacer de nuevo, recibí la vida de Cristo y ahora vivo en esa vida. Y todo lo que hago y todo lo que pienso está fundamentado en el vivir por medio de su vida. Mire como Juan capítulo 6, versículos 50 al 55, Jesús mismo lo expresó para que usted entienda que en el estado de morir es que nosotros estamos siendo sustentados y estamos comiendo de Él. Jesús dijo, este es el pan que desciende del cielo, para que el que de Él come no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo os daré, y aquí vea lo que él está hablando ahora, el pan que yo os daré es mi carne. Está hablando de su muerte y de su crucifixión, amén. La cual yo daré por la vida del mundo. Usted no tuvo que dar la vida por nadie, Él la dio. Entonces los judíos contendían entre sí diciendo, ¿cómo puede este darnos a comer su carne? Nosotros al morir en la cruz estamos comiendo de la carne de Cristo, amén. Y ellos se preguntaban, en su falta de sabiduría o en su sabiduría humana, ¿cómo este nos puede dar de comer de su carne? Pero Jesús le da la respuesta. Jesús les dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis de su sangre, está hablando de la muerte y la crucifixión de Él, amén, dice, no tendréis vida en vosotros. Aquí habla de su resurrección, porque en la resurrección es que nosotros recibimos la vida de Cristo, amén. Entonces, sigue diciendo, el que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna. Hace unos momentos le acabo de decir, gloria a Dios, que la herencia nuestra en este morir es la vida eterna de Cristo. Amén. Entonces es conveniente para nosotros morir a todo lo que es de esta tierra, morir a todo lo que es de esta naturaleza humana, morir a, como lo decía el apóstol Pablo, a todo aquello que es terrenal, porque el beneficio de esto es lo que acaba de Jesús decir aquí, tiene vida eterna.
mañana, y yo le resucitaré en el día postrero, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Así que todos los días que usted y yo, en este versículo 55, todos los días que estamos muriendo en la cruz, representa el comer de Cristo en nuestra vida. Amén. Entonces, en la medida que nosotros estamos teniendo esta experiencia de su muerte en nosotros, la vida de su resurrección está siendo incrementada en nuestros corazones. Todos los días hay un mayor aumento de su vida en el corazón de aquellos que son llamados los santos. A mucha gente quizá esto no le fascina, porque todavía su vida, su mente, su corazón está todavía centrado en aquello que es adámico, en aquello que pertenece a la vieja creación y a la vieja naturaleza. Pero para el que ha nacido de nuevo, y escuche bien el énfasis, para el que ha nacido de nuevo, el deleite de nuestro corazón es que siempre haya un aumento de Él en nosotros, que su vida se haga más y más evidente en cada uno de nosotros, que somos su cuerpo, la casa espiritual de Dios. Entonces, hemos aprendido que es en la negación de nuestra vida que podemos realizar el propósito eterno, porque el poder de la cruz está cambiando lo que somos y lo que hacemos. Por eso es que morimos todos los días, mi amado hermano y amada iglesia. Nosotros morimos para que Dios cambie lo que somos y lo que hacemos. Porque si a usted si usted resta a Cristo de su vida, usted simplemente seguirá siendo entonces un pecador. Por eso es que la iglesia, nosotros no declaramos ser pecadores. Ya eso fue en un tiempo. Y yo quiero que usted entienda bien esto que le estoy diciendo, para que no haya una mala interpretación. No es el hecho de usted venir un domingo y sentarse dentro de la congregación. No es venir o asistir a una de nuestras reuniones esporádicamente. Vivir en Cristo. Quien vive para Cristo, sirve a Cristo. Quien vive para Cristo, pone su vida también, gloria al Señor, por los demás. Amén. Así como él dijo, y yo pongo mi vida por los demás. Si tenemos a Cristo, estamos todo el tiempo poniendo nuestra vida por los demás. Es su servicio. El servicio no es que vengas aquí y te den alimento y después te fuiste. El servir a Dios por medio de lo que hemos ya efectuado a través de esa muerte y que hemos recibido ahora la resurrección de Cristo como nuestra vida. Ahora el producto de la vida cristiana, lo que llamamos la vida cristiana, es servir a los demás. Es revelar a Cristo a través de lo que somos y lo que hacemos. Amén. Entonces, en la medida que hacemos esto, la iglesia está siendo edificada. El cuerpo se edifica en la forma o en la medida que yo y usted hemos sido transformados y ahora estamos poniendo nuestros talentos, nuestros dones, los dones que Dios nos ha dado, las capacidades que Dios nos ha dado, las estamos poniendo para servir a otros. Por eso una iglesia que no sirve, no sirve. Amén. La iglesia que simplemente habla y no hace aquello que está hablando, no está operando en el propósito de Dios. Porque en la medida que somos cambiados, ahora mismo usted que está sentado aquí y está entendiendo esto que yo le digo, nuestro pensamiento, nuestro hombre espiritual ahora lo que nos dice es: ¿cómo voy a servir para que otro sea edificado también en el cuerpo? Amén. Esto es lo que la iglesia, o de lo que la iglesia se trata, de cómo yo y usted en Cristo ahora podemos traer un mayor incremento de su vida, de su sustancia, de su naturaleza en aquellos que también son partes del cuerpo. El error nuestro es
que nosotros pensamos que porque nos aprendemos 3 versículos bíblicos y a veces no los aprendemos mal aprendidos, pensamos que ya tenemos todo el conocimiento. Y pensamos que esto es un acto que se trata o que se basa en algo que es individual. Y sí, Cristo comienza en cada uno de nosotros de forma individual, pero se tiene que desarrollar, se tiene que llevar a cabo en una manera colectiva. No es simplemente para ustedes decir yo soy mejor que aquel. Entonces nos dedicamos a criticar, a maltratar, a dañar a otros. No, en la medida que Cristo ahora a mí me transformó, yo tengo que ponerme a su disposición para poder servir a los demás. ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén. Aunque haya mucho silencio, gloria a Dios. Quiere decir que me están entendiendo. Entonces, ser transformados, morir en la cruz de Cristo, comer a Cristo todos los días, entender el propósito que todo esto viene en la medida que vamos muriendo, lo que se produce en nosotros es una vida de servicio. Y es en esta negación que nosotros, cada uno de nosotros, vamos a poder realizar el propósito de Dios. Y como dije, es porque estamos esta cruz, la cruz de Cristo está cambiando en nuestros corazones, que es el terreno donde ella se está haciendo efectiva. No mire el corazón este que está botando, bombeando sangre. Todo. Cuando se habla del corazón en la palabra, habla del alma, habla de la mente del hombre, habla de aquello que usted visiblemente no puede ver. Nosotros pensamos cuando leemos la palabra corazón que se trata a este órgano aquí que está tirando sangre al resto del cuerpo a través de los vasos sanguíneos y de todo aquello que venas y arterias que conectan a él. Eso no se trata. Estamos hablando de un órgano que también espiritual, que fluye, que de él fluye algo. Porque acuérdense lo que dijo Jesús, de vuestro corazón, o la palabra nos dice que de vuestro corazón proceden todos los buenos y malos pensamientos. Eso lo decía Santiago, amén. De ahí proceden las concupiscencias del hombre. Entonces es ahí donde la cruz tiene que trabajar para matar todas esas cosas que fueron impartidas a nosotros por medio de aquel hombre llamado Adán. Por eso es que tenemos todos los días que morir Adán, para vivir en el postrer Adán, que es el espíritu que nos da vida, el espíritu vivificante, el espíritu que nos está dando vida eterna, vida abundante, como lo dijo nuestro Señor Jesús. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Entonces, el tema de hoy es la cruz de Cristo, sabiduría oculta de Dios. Y esto es una de las razones por las cuales tenemos que ir entendiendo lo que la cruz representa para nosotros. Cada día pues le vamos sumando un poco al entendimiento que tenemos para así nosotros poder operar efectivamente en el propósito eterno del Padre. Amén. Entonces, la palabra, al haberla trazado la semana pasada, estuvimos viendo que Cristo o la cruz de Cristo era el poder y la sabiduría de Dios manifestada. Amén. Entonces, esta sabiduría de la cual aún Pablo en este segundo capítulo está hablando, nos está diciendo que esta sabiduría destruye la sabiduría de este mundo. El mundo no la comprendió, el mundo no entendió el propósito de esta sabiduría, y dice el apóstol Pablo que para ellos le fue locura. Cuando usted lee Primera de Corintios capítulo 19, capítulo 1, versículos 19 al 21, que fue donde comenzamos esta enseñanza, dice que para el mensaje de la cruz para muchos le es locura. Para el judío le era tropezadero, para el gentil le era locura. El gentil en su filosofía allí, los griegos no entendían cómo era que Dios se podía rebajar a algo llamado materia como lo somos nosotros. Y eso lo veían inconcebible. Para el judío en la ley, ya yo esto le hablé anteriormente, y de esto se trata el capítulo 5 de Gálatas, cuando dice, gloria al Señor, que Él se hizo maldición por nosotros muriendo en una cruz. Porque para el judío la cruz era maldición. Todo aquel, dice la palabra en la ley, que era maldito el que moría colgado en un madero.
Y ellos vieron entonces a Jesús como algo que se hizo maldición, fue maldito por morir de esa manera. Y no era posible que el Hijo de Dios muriera una muerte tan cruel. Amén. Entonces, hoy hemos comprendido, nosotros los santos, se nos ha sido revelado, gloria al Señor, por el Espíritu, el valor, la sustancia, la potencia, la sabiduría de Dios revelada en esta cruz, la cual representa, gloria al Señor, esa sabiduría eterna que ahora hace posible lo que era imposible para los hombres. Y de esto es lo que el capítulo 2 ahora que leímos hoy, del versículo 7 al 10, nos está hablando, porque nos dice que nosotros ahora hablamos esta sabiduría en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios, y aquí está la clave, la predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Esto creo que la semana pasada se lo había tocado un poquito así en avance. Y también nos dice que esta sabiduría estaba destinada para los que aman a Dios. O sea, los que aman a Dios, los santos, los que hemos abrazado, gloria al Señor, el amor de Dios en nosotros, porque Él mismo lo derramó en nuestros corazones. Esta sabiduría de Dios para nosotros se convierte en poder. Por eso ahora nosotros miramos la cruz, no la miramos como un amuleto que cargamos en el cuello, no la miramos como la miraron ellos, como maldición. Nosotros miramos la cruz como la potencia de Dios, como la sabiduría de Dios, amén, revelada, porque Él destinó, este fue el plan céntrico, este fue el momento crucial dentro del propósito eterno para que todo fuera restaurado a su orden espiritual. Entonces dice que esta sabiduría era para los que le aman y que a nosotros nos fue revelada por el Espíritu, porque el Espíritu nos revela aún lo más profundo de Dios. Entonces, el destino de nosotros los hombres es conocer a Cristo. Ese es nuestro destino. Esa es nuestra herencia. Esa era la tierra prometida. Gloria al Señor. Esa era nuestra Canaán. Aquellos buscaban una Canaán terrenal, pero nosotros buscamos una ciudad celestial, la nueva Jerusalén, que es Cristo y la iglesia. Gracias, mi amado. Amén. Gloria al Señor. Y yo espero que usted esté comprendiendo en esto, porque comprender esto es salir detrás de todas esas sombras que muchas veces la religión nos dejó marcadas, pero que no nos traían la sustancia de la realidad espiritual que Dios había preparado. Diga conmigo, para este tiempo. Amén. Dios preparó eso para este tiempo. Gloria al Señor. Y era Cristo lo que nosotros debíamos conocer. Porque la Biblia nos dice que el Espíritu escudriña hasta lo más profundo de Dios. Quiero darte una noticia en el día de hoy. Cristo era la profundidad que estaba escondida en el Padre. Cristo era el misterio que estaba escondido en Él, pero que en estos tiempos ahora se nos ha sido revelado a nosotros los santos. Él es la profundidad de Dios. Él es la sabiduría en misterio. Él es la sabiduría oculta antes de los siglos que todo hombre debe conocer. Él fue el misterio oculto en el Padre, pero fue manifestado a nosotros los santos. Colosenses 2:2 nos dice, para que sean alentados sus corazones y unidos en amor y alcancen todas las riquezas que producen de una plena seguridad de comprensión, resultando en un verdadero conocimiento del misterio de Dios, es decir, Cristo. Pablo lo entendió así, pero muchos de nosotros tenemos todavía dificultad en entender esto. Todo lo que Dios hizo desde el principio de la Escritura hasta el final llevaba a la finalidad de revelar a su Hijo. Todo lo que existe, todo lo creado, los detalles más mínimos que podemos ver en la Escritura, todas estas cosas están bien colocadas ahí intencionalmente para llevar a los hombres progresivamente a través de la historia de los tiempos cronológicos del hombre, pero que ellos a través del tiempo llegarían a entender a Cristo. Por eso es que Efesios nos dice
que llegado el cumplimiento de los tiempos, o sea, llegó el tiempo determinado por Dios. Dios no se rige por el reloj de 24 horas como lo hacemos nosotros. Nosotros venimos a un culto y comenzamos a una hora y ya a cierta hora tenemos que ir mirando cuándo se va a acabar. Tenemos que hacer las cosas dentro de ese tiempo cronológico. No estoy diciendo que eso es malo, pero es así como nosotros funcionamos. Pero Dios no funciona en el cronos. Él no se rige por el crono del hombre. Él invade el crono del hombre para que nosotros podamos tener una revelación del Cairo, del tiempo divino de Dios, lo que Dios dispuso en su eterno propósito. Y por eso la Escritura dice, porque llegado el cumplimiento del tiempo, Cristo dice que nació de mujer y nació bajo la ley con una función para salvarnos, para reincorporarnos al propósito, para llevarnos de vuelta a aquel lugar de donde el hombre nunca debió de haber salido. Adán había sido creado para manifestar a Dios en la tierra. Dios quería una familia de hijos, como dije al principio, que manifestaran todo lo que Él es. Pero Él falló, Él erró en el plan. Y por eso es que si el primer Adán, como el primer Adán falló, Dios Padre tuvo que traer ahora, manifestar en el tiempo nuestro al postrer Adán. Aquel sí que iba a poder reincorporar todas las cosas. Aquel a cual Dios había determinado como el propósito donde todo iba a ser consumado y reunido, donde todo iba a ser llevado a Él en Cristo. Amén. Entonces por eso es que Cristo cumple la ley del uno, porque todo lo que hizo Dios lo llevaba hacia una persona, lo direccionaba hacia alguien, no hacia algo. El problema de la religión es que nosotros hemos pensado que Dios lo hizo para fundamentar una religión. Dios no fundamentó religiones. Dios estableció el Hijo y todas las cosas tenían que aterrizar en Cristo, porque cuando todas las cosas estén en Él, decía el apóstol Pablo, mire la sabiduría que este hombre recibe de Dios, cuando todo le haya sido sometido a Él, Él mismo someterá todas las cosas a su Padre. ¿Cuántos dicen gloria a Dios por eso? Entonces esto era lo que estaba destinado para nosotros. Esta sabiduría era lo que estaba destinado para nosotros los santos, conocer y recibir al Hijo. Esto es lo que Pablo desglosó en estas maravillosas líneas que nosotros acabamos de leer. Por eso es que la cruz de Cristo revela la sabiduría de Dios. Fue en su cruz donde los parámetros de aquella antigua naturaleza y la nueva naturaleza fueron establecidos. Fue allí, como en un tiempo atrás, donde yo le dije a usted que como punto céntrico del propósito eterno de Dios, Dios plantó la cruz. Y al plantar la cruz, todo lo viejo tuvo que aterrizar en la cruz y morir y ser deshecho, para que a partir de la cruz todo lo nuevo de Dios que tenía para sus hijos ahora pueda ser manifestado. Por eso es que Cristo es la cabeza de la nueva creación. Por eso es que Cristo es la cabeza del cuerpo, la iglesia. Por eso es que Cristo es la naturaleza de los santos. Por eso es que ahora nosotros portamos la nueva imagen. Antes Pablo decía, llevábamos la imagen del terrenal, pero ahora llevamos la imagen del celestial. Ahora en Cristo, gloria al Señor, como Él lo declaró en la Escritura, las cosas viejas pasaron. Todo lo que estuvo antes de la cruz, Dios, gloria al Señor, lo erradicó por la cruz de Cristo. He aquí, dice el apóstol Pablo en 2 de Corintios capítulo 5 versículo 17, todas las cosas, he aquí, son hechas nuevas. Nuevas. La cruz de Cristo trajo lo nuevo. Y esto porque no tan solamente Él murió, sino porque Él resucitó. Amén.
gloria al Señor, porque si Él no resucita, Pablo dice, entonces vana sería nuestra fe. Tu fe y la mía no serviría nada, porque nuestra fe no es producida por nuestra conciencia, nuestras emociones. Tu fe y mi fe es la fe que el Hijo nos ha dado, es la fe del Hijo, como lo reconoció Pablo. Pablo dijo, y lo que ahora vivo, lo vivo por la fe del Hijo, quien se dio por mí. Amén. Él se dio por ti. Dale la mano a tu hermano y dile, Él se dio por ti y se dio por mí también. Él fue el quien, dígalo, Él fue el quien lo logró, dígale, Él fue el quien lo logró. Créele conciencia a su hermano, que está al frente suyo. Él lo logró, Él, no tú, Él. Él fue el que lo logró. Dijo, vana es nuestra fe, vana es nuestra predicación, y somos hallados falsos testigos por decir que Dios lo levantó de entre los muertos cuando no fue así. Él murió y Él tuvo que morir. En Hebreo nos dice, ¿para qué? ¿Para qué murió? Para abrirnos el camino nuevo. Entonces ahora, después de la cruz, tenemos el camino nuevo, por el cual nosotros ahora, dice Hebreos capítulo 10, que les mandé a leer esto, no sé cuántos han tenido el tiempo de leerlo, pero nos dice que nos abrió el camino nuevo por atravesando el velo, y esto era su carne, para así nosotros poder entrar en el lugar santísimo. ¿Sabía usted que el lugar santísimo está dentro de usted? Ahora tenemos entrada libre por la gracia. Decía, oiga, lea las epístolas y pídale, a medida que usted lea las epístolas, pídale a Dios que le dé espíritu de sabiduría y de revelación. Ahora tenemos entrada libre por su gracia ante el trono de la gracia. Ahora es que nuestro auxilio no es algo que nos tiramos como locos a pedir, es algo que lo poseemos dentro de nosotros. El trono está dentro de ti, y desde ahí siempre hay un fluir de vida, un fluir de gracia, un fluir de misericordia, un fluir de justicia. Amén, gloria a Dios. Un fluir de fe. Gloria al Señor. Por eso es que nosotros no vivimos como gente desesperada. Tú puedes estar desesperado, decía el apóstol Pablo, mas no abatido. Gloria a Dios. Quiere decir que en la desesperación todavía podemos tener paz, podemos encontrar seguridad en Él, no importando lo que estemos atravesando en nuestra vida. Nuestra vida está anclada en aquel que puede hacer todas las cosas posibles. Nosotros operamos en lo justo, nosotros operamos en lo eterno, nosotros operamos en todo lo que proviene de su gracia. Por gracia soy salvo. No por obra, no por las obras de tu justicia. O sea, tú crees que porque vienes aquí y das mucha ofrenda, no estoy diciendo que no de ofrenda, porque todo se necesita para que el reino siga, ¿verdad?, siendo promovido en la tierra. Pero no porque tú das ofrenda. Esto no es por eso. Tu salvación no es por eso. Tu salvación no es porque tú portes o cargues una Biblia. Es más, los creyentes, lo que deben dejar de estar haciendo es cargando tanto la Biblia. Así que quiero que me escuchen, este pastor ahora. Escúcheme bien, para eso que tienen todavía la mentalidad no es eterna. Deje de cargar la Biblia y conviértase usted mismo en la palabra. Porte la palabra en su espíritu. Imagínense aquellos creyentes cuando Constantino en el primer siglo mandó, gloria al Señor, cuando este emperador mandó a quemar todos los ejemplares de la Biblia. Si ahora no tenemos la palabra, ¿dónde está la palabra? La palabra está en nuestros corazones, porque la palabra es Cristo mismo. Por eso es que no nos tenemos que preocupar qué es lo que vamos a hablar, porque el mismo Espíritu nos dará, gloria al Señor, a conocer las cosas que debemos hablar. La palabra, lo que tenemos que hacer, hermano, es convertirla en sustancia nuestra. Cristo, nuestra sustancia.
Amén. La religión se ha confundido porque la religión lo que quiere es seguir memorizando textos bíblicos sin revelación del Espíritu. Yo quiero, gloria al Señor, mirar un versículo en la Biblia y que ese versículo se convierta en la sustancia de lo que yo soy. Cristo, mi sustancia dentro. Es más, puede ser que tú nada más tengas un solo versículo adentro, pero ese versículo se convierte en toda la sustancia de Cristo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y cuando la gente te dice, pero ¿por qué tú tienes problemas y no te veo así? ¿Por qué yo te veo que aún teniendo estas situaciones tú sigues adelante? Tú dices, es que todo lo puedo en Cristo que me fortalece, porque Él es mi vida, porque es mi naturaleza, porque es mi sustancia, porque Él es mi imagen, porque yo soy su cuerpo. Y yo estoy seguro que aquel que lo escuche dice, wow, wow. Conviértase en la palabra. ¿O usted cree que el pastor anda todos los días con la Biblia abajo, donde quiera que va? Yo puede que no me acuerde de un versículo bíblico. Y cuando no me acuerdo de este versículo, pero sé lo que el versículo dice, le digo, voy a parafrasear lo que el versículo dice. Y ahí después dice, permítame, lo busco en Google, te lo busco ahora mismo donde está. Y aparece y se lo doy como está entonces escrito. Pero es la sustancia de la palabra lo que me hace hablar. Nosotros nos hemos conformado a los modelos y los diseños de la tierra, lo que la religión nos ha querido impartir. Yo no estoy diciendo que no lea la Biblia, eso no fue lo que yo dije. Sí, le estoy diciendo, léala, pero léala con el entendimiento del Espíritu, para que eso ahora se convierta en parte de su naturaleza y la palabra esté impregnada dentro de su corazón, no como una cosa que memorizo. Hermano, nosotros hemos tenido hermanos en la fe, que se sabe muchos versículos bíblicos en la Biblia, y los tiran y los usan y los maltratan como quieren, sin dar una explicación propia de qué es lo que eso representa. Dios es amor. Ok, Dios es amor. ¿Y cómo tú sabes que ese Dios es amor? Ah, la Biblia lo dice. Entonces lo volvimos en una canción. Dios es amor, la Biblia lo dice. Pero no sabemos explicar cómo el amor de Dios se revela. El amor de Dios revela la vida de Él. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Es un amor que vino como, gloria a Dios, Dios sacrificó. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel, o escucha la parte final del versículo, no se pierda, mas tenga que vida eterna. Entonces el amor de Dios produjo la vida eterna en nosotros. Por eso es que la iglesia es la vida eterna de Cristo. Somos la vida eterna porque el amor de Dios está en nuestros corazones, ha sido derramado en nuestros corazones. Amén. Amén. No se sorprenda, hermano. Amor igual a vida eterna, y la vida eterna revela que el amor de Dios ha sido derramado en nosotros. Y vamos concluyendo hasta aquí donde llegamos. Entonces estamos entendiendo que ahora esta cruz representó un punto céntrico en el desarrollo del plan de Dios. La cruz fue la frontera del primer Adán, como les dije anteriormente, y la culminación a la vieja creación, donde todo lo nuevo de Dios y donde todo lo nuevo de Dios es ahora emprendido. Por eso es que en la cruz, al Cristo derramar la sangre, dice que fueron perdonados ciertos pecados. Amén. Dice, todos los pecados nos fueron perdonados. Por eso tenemos redención por su sangre y el perdón de los pecados. Amén. Esa es la cruz de Cristo, porque Dios en su tolerancia perdonó los pecados pasados de los hombres. La tolerancia de Dios fue la cruz de Cristo. Porque si no hubiera Dios tenido tolerancia, todos nosotros hubiéramos muerto en aquel momento. Éramos nosotros los que merecíamos la muerte de cruz. Pero Dios en su tolerancia, Él toleró. Entonces la tolerancia de Dios se reveló en algo llamado la sabiduría de Dios, la cruz de Cristo, el poder y la sabiduría de Dios, el misterio oculto. Qué glorioso es esto. ¿Cuántos pueden decir amén a eso?
Allí la vieja creación culminó, terminó. Y todo lo nuevo fue emprendido en Cristo, como le dije anteriormente. Ella fue el medio que Dios utilizó, escuche bien, para avergonzar a los sabios de este mundo. Por eso es que cuando Dios manifestó su sabiduría, aquellos que eran, por eso Pablo pregunta y dice, ¿y dónde está el sabio? ¿Y dónde está el maestro, el estudiante? ¿Dónde están aquellos que interpretan? Dice, no, dice que Dios no ha enloquecido Dios, no ha confundido Dios a esta gente en su sabiduría. Ellos no le entendieron. Usted puede ser el ser más inteligente de la tierra. Usted puede tener el PhD de más valor que haya aquí, el doctorado más grande. Mucha gente que se paran a los altares. Yo tengo un doctorado en teología, yo tengo un doctorado en divinidad, yo tengo un PhD en esto y aquello y lo otro. Y cuando abren la boca, hermano, parece que todavía están en kindergarten. Alabado sea Cristo, alégrese, gloria al Señor. Porque entonces no se trata de los títulos, esto no se trata de cuánto instituto bíblico tú fuiste. Es bueno, no estoy diciendo que sea malo, siempre y cuando te estén ubicando en la verdad presente. Y no es lo que los hombres quieren decir. Porque acuérdense que cuando estuvimos hablando de la iglesia la define Cristo, no la definen los hombres. El modelo de los hombres es lo que ha definido todo este enredo que tenemos hoy en día dentro de las distintas congregaciones. A Cristo define su iglesia en Él. Todos comiendo de Él. Todos bebiendo de su sangre. Amén. Gloria al Señor. Todos siendo alimentados por la potencia de su sabiduría. Todos siendo transformados por la sabiduría oculta, la cruz de Cristo. Y te hablan como que salieron de kindergarten, apenas están aprendiendo los colores y los numeritos. Y por eso, gloria al Señor, que esto se trata de revelación del Espíritu. Porque el Espíritu, vuelvo a repetir, lo acabamos de leer, en el versículo 10 del capítulo 2, dice que el Espíritu nos revela aún lo profundo de Dios. El Espíritu te va a revelar más allá de la letra. Leer la Biblia con la naturaleza equivocada es quedarte leyendo letra. Algo sin sustancia y sin vida. Pero cuando tú lees la Escritura con la naturaleza de Cristo, la naturaleza de Cristo produce revelación, sabiduría, inteligencia espiritual, conocimiento de la voluntad, riqueza de entendimiento en el Espíritu. Todo eso es lo que hablaba Pablo, ¿verdad que sí? Esto viene en la naturaleza de Cristo y cuando lees la Escritura vas más allá de la letra. Ahora se te abre la dimensión de lo celestial para que puedas comprender el diseño del propósito. Y Dios utiliza la cruz como el medio por el cual avergonzar la sabiduría de este mundo y donde Él hace eminente su poder para destruir los efectos influenciales de aquella antigua creación. Con esto termino. La cruz, hermano, deshizo los poderes del pecado y su dominio sobre nosotros. ¿Cuántos dan gloria por la cruz de Cristo? Por eso es que Cristo tenía que morir. Aquello que Jesús dice en aquel momento, dice, Señor, si es necesario que pase de mí toda esta copa. Eso fue algo de su humanidad. Como hombre, Él sintió las presiones de la muerte. Pero aquí viene el Espíritu. Cuando tú tengas presiones en tu carne, cuando tengas esas influencias, esas tentaciones que a veces nos llegan, que quieren hacernos caer, hacernos retractar de lo que estamos ahora viviendo en Cristo, tú tienes que decir, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Amén, iglesia, eso es morir en la cruz. Que no se haga, dígalo conmigo, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Ahí es donde usted comienza a morir en la cruz. Ahí es donde el pecado pierde su poder, pierde su dominio. Acuérdese que ya usted no está en el pecado,
Y más, Pablo nos dijo, ya no presenten vuestros cuerpos como instrumento para el pecado, sino presentarnos cada uno de nosotros como un sacrificio vivo. Presentemos nuestros cuerpos como instrumento de la justicia, como un sacrificio vivo, santo y agradable, que es nuestro culto racional a Dios. Amén, iglesia. Así que hoy hemos visto la cruz de Cristo, sabiduría oculta de Dios. Esto fue un plan magistral de Dios. Si tú lo miras en tu humanidad, tú lo que vas a ver un desastre. Y yo sé que muchos de ustedes todavía están debatiendo entre la idea si esto fue una tragedia o no. Eso no fue una tragedia, fue una bendición. Esa cruz, mi hermano Osorio, fue la que nos llevó en su resurrección, y porque la cruz tuvo efectiva, fue la que nos llevó a sentarnos en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Si usted no se muere en la cruz de Cristo, usted no resucita para reinar con Él. Si usted no se muere en la cruz de Cristo, usted no tiene bendiciones producidas en los lugares celestiales. Si usted no se muere en la cruz de Cristo y resucita con Él, usted todavía permanece muerto en vuestros delitos y pecados. La cruz, sabiduría oculta de Dios. Estemos sobre nuestros pies en esta hora y damos gracias al Señor. Y continuamos elaborando en esto. Continuamos elaborando en esto. Dando gracias al Señor porque traiga entendimiento a nuestros corazones, para ver si de una vez por todas nos morimos. No se asuste, hermano. Usted tiene largo tiempo para efectuar el propósito, pues usted tiene que morir. En su corazón hay cosas que tienen que morirse. ¿Cierto o falso? O si no hay cosas que se están muriendo, usted primero no piensa mal del pastor. Alabado sea Cristo. No habla mal de su hermano. No se enoja con su vecino. ¿Amén? Con su compañero de trabajo. ¿Ah? Hay cosas en nuestro corazón que están ocultas y tienen que morir. Esa falta de sometimiento que tenemos que tener los unos a los otros, no al pastor, los unos a los otros como cuerpo en Cristo. Que yo entiendo que yo me someto, y a la medida que me someto estoy edificando a mi hermano. Muchos lo que hacen es por ahí vivir desasociados plenamente del cuerpo. Ellos creen que con sus palabras están en el cuerpo, pero la vida del cuerpo dice que el cuerpo tiene muchos miembros, ¿verdad? Pero todos esos miembros están bien unidos entre sí. Si usted entiende esto, no pasa una semana sin que usted tenga interés en el otro miembro del cuerpo. Muchos de nosotros nos vamos los domingos, y de nosotros, yo me incluyo también. Yo hago como hacían los apóstoles. Los apóstoles no paraban, decían, y ustedes, no. Decían nosotros, eran incluso como hemos aprendido o como hemos conocido. El mensaje apostólico es un mensaje inclusivo. Es para todos, no importando cuál sea la posición que usted tenga dentro de una determinada congregación. Es un mensaje que nos incluye a todos. Hoy en día tenemos el evangelio de los superhombres. Gente que van volando por ahí y todo el mundo está abajo. Es como que lo están mirando desde allá, desde otra dimensión. Y usted por allá en el suelo. No. Es un mensaje que nos incluye a todos. En todos nosotros hay algo que tiene que morir. Ese mal genio. Ese carácter que todavía no dominas. Esos pensamientos que todavía te detienen y no te dejan avanzar. Tienen que morir en la cruz de Cristo para que su vida se pueda hacer eminente. Es más, hermano, esos clavos que Cristo recibió en la cruz son clavos espirituales que tienen que ir a tu corazón para que aquello quede clavado y destruido por el poder y la eficacia de su cruz. Pídele
al Señor que traspase ese carácter. Pídele al Señor que traspase esas dudas. Pídele al Señor que traspase, oh, gloria al Señor, esas malas acciones que todavía cometes. Amén. Amén, iglesia. Amén. Ahí, muevan las manos, batan las manos. Ay, gloria al Señor, qué bueno, gloria a Dios. No quiero batirla conmigo. Amén, gloria a Dios. Que me muera, que me muera. Yo solo digo en broma, hermano, pero yo me tengo que morir todavía. ¿Cómo tengo que morir? Allá todos nosotros cargamos un pequeño residuo de esa vieja naturaleza. Cristo la mató en la cruz, la condenó, la sentenció. Pero por eso tenemos que morir en ella. Amén, iglesia. Amén, iglesia. Amén, gloria a Dios, están aquí. Es que nadie se quiere morir. Nadie quiere abandonar lo terrenal. Pero yo se lo digo con toda certidumbre de espíritu. Ahora usted no lo ve. Mañana es cuando lo va a entender. Todos nosotros, dice la Escritura, que vamos a compadecer ante el tribunal de Cristo. Y daremos cuenta, escúchalo bien, daremos cuenta por nuestras obras, sean buenas o sean malas. Y claramente que toda obra buena procede de Dios. ¿Me entendieron, verdad? Todo lo bueno procede de Él. Así que usted quizás hoy luche, resista, haga lo que usted quiera con esto que usted está recibiendo, pero acuérdese, todo vamos a compadecer. Todos daremos cuenta por sus acciones. No hay tal cosa que el pastor, que cuando llegue, como decían los desentendidos, cuando llegue allá en el cielo, el pastor le va a llamar toda su congregación. No, hermano. No. Cuando mi existencia acabe aquí en la tierra, hermano, y despierte en el mundo de los espíritus, porque dejé de existir aquí, yo quiero despertar en Él. Eso es lo que me interesa. Nosotros nos preocupamos demasiado por esto aquí. Preocúpese porque usted está en Cristo. Amén. Que me muera. Muérase en esa carne, muérase en aquello que desagrada a Dios, que le descomunica, que le roba comunión con Él, para que pueda vivir en todo lo que su resurrección proveyó para nosotros. Una iglesia resucitada es una iglesia que vive en la sabiduría de Dios. ¿Me escuchó bien? Una iglesia resucitada, si somos la resurrección de su cuerpo, una iglesia resucitada es una iglesia que vive en su sabiduría. Y entendemos que no es compatible con nuestro nuevo régimen de vida en el Espíritu. Padre, te damos gracias. Te adoramos. Siempre te bendecimos. Nunca tendremos, Señor, cómo pagar todo lo que Cristo logró por nosotros, porque Él, entendiendo que éramos hombres débiles e incapaces de alcanzar nuestra propia justicia a través de nuestras obras, Él mismo se dio en propiciación por nuestros pecados. Gracias porque por Él ahora hemos encontrado el camino. El camino de tu cruz, Señor, es un camino de dolor, de sufrimiento, de renuncia, de resistencia. Es un camino de fe. Pero ese camino de cruz, Señor, cada día hace más evidente la vida de tu Hijo en nuestros corazones. Te damos gracias, Señor, porque al igual que Cristo fue al Calvario, y allí, Señor, un hombre fue escogido para ayudarle a levantar su cruz. Nosotros aquí como hermanos en la fe, levantando, Señor, el uno al otro, sometiéndonos el uno al otro, Padre amado, estamos ayudándonos mutuamente
a llevar esta cruz. Te damos gracias, Padre, porque el resultado ha sido glorioso. La vida de tu resurrección en nosotros se ha hecho evidente. Y cada día, Señor, estamos disfrutando de la herencia que tú nos has provisto en Cristo. Señor, ahora mira esta semana, que es una semana de bendición, porque todos los días son bendecidos por ti. Permite, Señor, que el morir sea efectivo y el resucitar en ti, Señor, sea una ganancia, Padre eterno, en la cual podamos deleitarnos, Señor, en Cristo Jesús. Te damos gracias, Señor, porque tú has sanado heridas, porque tú has transformado corazones, porque tú has hecho morir lo viejo para hacer evidente todo lo nuevo que has provisto en Jesucristo para con nosotros. Te damos gracias en Cristo Jesús. Recibimos la palabra de tu reino en esta mañana, la palabra de tu gracia, y la albergamos en nuestros corazones, pidiéndote que ella dé un fruto de crecimiento al 100% en nuestras vidas. Por los méritos de Cristo, Señor, te damos gracias. Señor, ahora hemos de salir de este lugar, no de tu presencia, porque tu presencia siempre permanece con nosotros a pesar de donde nos encontremos geográficamente. Señor, te pido que sigamos disfrutando los unos de los otros, sigamos disfrutando de tu virtud, de tu amor, de tu gracia, de tu justicia, de toda tu naturaleza, y que tu carácter se haga evidente en nosotros cada día. En Cristo Jesús te lo pedimos y te damos gracias. Amén y amén y amén. Para los hermanos, antes de darnos el saludo final, el día miércoles, oración virtual a las 7:30 de la noche. Si usted quiere participar, gloria al Señor, de esa oración virtual, usted simplemente lo que necesita es accesar el link que se provee, gloria al Señor, todos los miércoles. El día viernes no vamos a tener el estudio virtual, ni tampoco presencial. Tómese ese día como un día de descanso. No tiene que escuchar al pastor en ese día. Amén. Usted salga, disfrute, destape todo y le haga todo lo que tenga que hacer, gloria al Señor. en ese día se lo concedo libre. Y por el día domingo tenemos una cita aquí, gloria al Señor, ¿verdad? Nuevamente en este lugar para ser impartidos, para ser edificados en Cristo Jesús. Así que ya sabe, miércoles, domingo, viernes no. Nos estaremos, gloria al Señor, ¿verdad?, reuniendo esos 2 días, un día virtual, otro día presencial, aquí en el edificio. Y ahora sí, el pueblo de Dios dice, saludad los unos a los otros en el amor de Jesucristo.